El motor tosió 3 veces antes de morir por completo. Rodrigo Salinas sintió cómo el volante del Thornton se volvía piedra entre sus manos mientras el vehículo perdía velocidad en mitad de la carretera federal, justo donde el desierto de Sonora se tragaba el horizonte bajo un sol que derretía el asfalto. Eran las 4 de la tarde de un jueves de julio, y el termómetro del tablero marcaba 42 grados. Las últimas casas de Hermosillo habían quedado atrás hacía 30 kilómetros. Delante, solo tierra reseca y cardones solitarios hasta Guaymas. «No, no, no», murmuró mientras maniobraba para orrillar el camión cargado con 15 toneladas de cerveza hacia el acotamiento. «Por favor, no ahorita». Pero el Thornton ya era un monstruo muerto. Rodrigo jaló el freno de mano, apagó la llave por inercia y se quedó inmóvil, con las manos todavía aferradas al volante y la camisa empapada de sudor pegándose a su espalda. Por el espejo retrovisor vio la carretera vacía, ni un alma, ni una nube, solo el zumbido eléctrico del calor vibrando sobre el pavimento. Llevaba 3 días sin dormir bien. El patrón de la empresa de transporte le había exigido 2 viajes seguidos, Nogales a Mérida, Mérida a Tijuana, sin descanso real, apenas siestas de 2 horas en estacionamientos de gasolineras. Rodrigo tenía 41 años, un cuerpo que empezaba a cobrarle facturas, y una familia en Culiacán esperando el depósito de la quincena. Lupita, su esposa, y los 3 niños. Fernanda, la mayor, cumplía 15 en 2 semanas. Ya tenían apartado el salón, el vestido, la misa. Faltaba pagar todo. Abrió la puerta de la cabina y el golpe de calor lo hizo retroceder. Se obligó a bajar. Sus botas levantaron polvo al tocar tierra. Caminó hacia la parte trasera. Abrió el compartimento del tanque de diésel y metió la varilla. La sacó seca, completamente seca. «¿Cómo?», susurró incrédulo. Había cargado en Hermosillo, lo recordaba perfectamente, 300 litros. Suficiente para llegar a Culiacán con margen. Revisó el indicador del tablero desde afuera, golpeando el cristal como si eso fuera a cambiar algo. La aguja estaba clavada en 0. Ni siquiera había notado la alarma. Quizá por el cansancio, quizá porque la radio estaba alta y él venía rogándole a Dios que los frenos no fallaran en la bajada de la Colorada. Se quitó la gorra, se pasó la mano por el cabello mojado de sudor y miró alrededor. Silencio absoluto, ni camiones, ni autos, ni señal de celular. Revisó el teléfono, una raya apenas. Intentó marcar a la empresa, nada. Intentó a Lupita, nada. El sol caía vertical, sin piedad. Rodrigo cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el aire caliente le quemaba los pulmones. Pensó en el vestido de Fernanda, pensó en el refrigerador medio vacío de su casa, pensó en que si no entregaba la carga a tiempo, el patrón lo multaría, tal vez lo correría. Pensó en las tandas que debía, en la renta atrasada, en la cuenta del hospital por la operación de apendicitis de Lupita el año pasado. «Dios mío», susurró, y no fue un rezo automático. Fue una súplica real, desesperada. «No sé qué hacer». Justo entonces, como si el desierto lo hubiera escupido, apareció una figura caminando por el acotamiento. Rodrigo entrecerró los ojos. No había visto a nadie antes, ni atrás ni adelante. Pero ahí estaba, un hombre de unos 30 y tantos años, moreno, con barba corta y una camisa de mezclilla deslavada arremangada hasta los codos. Cargaba una mochila pequeña al hombro y caminaba con pasos tranquilos, como si el calor no existiera. «Buenas tardes», dijo el desconocido al acercarse. Su voz era calmada, casi musical. «¿Problemas?». Rodrigo asintió, todavía aturdido. «Me quedé sin diésel. No sé ni cómo. Cargué en Hermosillo».
El hombre miró el camión, luego el tanque, y sonrió levemente. A veces las cosas se acaban justo cuando más las necesitamos, para recordarnos algo. Rodrigo frunció el ceño. ¿Recordarnos qué? Que no estamos solos. El desconocido dejó caer la mochila al suelo, se agachó y sacó una lata de refresco. Se la ofreció a Rodrigo. ¡Toma! ¡Debes tener sed! Rodrigo dudó, pero el calor ganó. Aceptó la lata, la abrió y bebió. Coca-Cola helada, imposiblemente fría. El líquido le bajó por la garganta como un milagro menor. «Gracias», murmuró, «pero no entiendo. ¿De dónde vienes? No vi a nadie en kilómetros». El hombre no respondió directamente. En cambio preguntó, «¿A dónde vas?» «Culiacán. Tengo que entregar esta carga antes del sábado. Si no, pierdo el trabajo». «¿Y qué harías si lo pierdes?» Rodrigo lo miró, confundido. «¿Qué haría? Pues buscar otro. Pero no es fácil. Tengo familia. Una hija que...» Se interrumpió. ¿Por qué le estaba contando su vida a un desconocido? El hombre asintió, como si entendiera todo lo que Rodrigo no había dicho. «Te ayudaré». «¿Ayudarme? ¿Cómo?» «No hay gasolinera en 50 kilómetros. Hay una más cerca de lo que crees. A 15 kilómetros, saliendo por aquel camino de terracería». Señaló hacia el este, donde Rodrigo apenas distinguía una brecha entre los matorrales. «¿Puedo traerte diésel?» Rodrigo negó con la cabeza. «No tengo dinero para pagarte. Apenas traigo para el peaje y algo de comida. No te preocupes por eso. ¿Por qué harías esto?» El desconocido lo miró directamente a los ojos. Y en esos ojos, Rodrigo vio algo que no pudo nombrar. Una mezcla de compasión infinita y alegría serena, como si conociera un secreto hermoso que el mundo había olvidado. «Porque hace mucho alguien me ayudó cuando lo necesitaba, y porque tú también ayudarás a alguien más. Pronto». Antes de que Rodrigo pudiera responder, el hombre echó a andar hacia la brecha. «Espera aquí, volveré antes del anochecer». «Oye», gritó Rodrigo, «ni siquiera sé tu nombre». El desconocido se detuvo, volteó y sonrió. «Llámame Emmanuel». Y desapareció entre los cardones y el polvo, dejando a Rodrigo solo otra vez, con una lata fría en la mano y una sensación extraña en el pecho, como si algo imposible acabara de comenzar. ¿Te identificas con la fe de Rodrigo en medio de la crisis? Comenta «Confianza» y suscríbete para no perderte cómo esta historia transforma vidas. La próxima parte te dejará sin aliento. Rodrigo se quedó parado junto al camión, mirando el punto donde el desconocido había desaparecido entre la maleza. El sol seguía cayendo con furia, pero algo en el aire había cambiado. No sabía explicarlo. Era como si el silencio del desierto se hubiera vuelto menos hostil, casi expectante. Subió de nuevo a la cabina, dejó la puerta abierta para que corriera algo de aire, aunque solo fuera calor moviéndose, y se recostó contra el asiento. La lata de Coca-Cola seguía fría en su mano, imposiblemente fría. La volteó, buscando alguna marca que explicara cómo el hielo había durado tanto tiempo bajo ese sol. Nada raro, solo una Coca-Cola común. Pero no común. Cerró los ojos un momento y el cansancio lo golpeó como ola. Hacía 72 horas que apenas dormía. Las imágenes se agolparon. Lupita despertándolo a las 3 de la mañana con café recalentado antes de que saliera para Nogales. Fernanda mostrándole fotos del vestido que había elegido, blanco con bordados dorados, los ojos brillándole de ilusión. Los gemelos, Toño y Carlitos, peleándose por el último pedazo de pan dulce en el desayuno del domingo. «¿Por qué me pasan estas cosas?», murmuró hacia el techo de la cabina. «Trabajo duro, no le hago mal a nadie. ¿Por qué siempre es tan difícil?». No esperaba respuesta, pero en el silencio recordó las palabras del desconocido. A veces las cosas se acaban justo cuando más las necesitamos.
para recordarnos algo. ¿Recordarle qué? ¿Que estaba solo? ¿Que un hombre de 41 años no debería seguir viviendo quincena a quincena, rogando que el camión no se descompusiera, que el patrón no lo corriera, que la salud no le fallara? Abrió los ojos y miró la carretera. Seguía vacía. Ni un solo vehículo había pasado en los últimos 20 minutos. Raro. Esta era una ruta transitada. Siempre había tráfico, especialmente a esta hora, cuando los camioneros intentaban llegar a Guaymas antes de que cayera la noche. Tomó el celular otra vez. Todavía sin señal. Marcó el número de emergencias de la empresa. Nada. Intentó con Lupita. El teléfono ni siquiera intentó conectar. Bajó del camión y caminó hacia la parte trasera, revisando la carga. Todo bien asegurado. 15 toneladas de cerveza en cajas perfectamente estivadas. Si llegaba aunque fuera un día tarde, el patrón le descontaría 1,000 pesos. 2 días, 3,000. Y si algo se dañaba por el calor, mejor ni pensarlo. Oyó un ruido. Volteó bruscamente. A unos 50 metros, del otro lado de la carretera, un perro flaco y sarnoso olfateaba entre la basura junto a un poste caído. El animal levantó la cabeza, lo miró con ojos vidriosos y siguió hurgando. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. El perro se veía como él se sentía, perdido, hambriento, buscando algo que no sabía si existía. Caminó hasta la cabina. Abrió la hielera que llevaba siempre bajo el asiento y sacó un sándwich de jamón envuelto en papel aluminio. Lo había preparado Lupita esa mañana. Era lo único que le quedaba para cenar. Cruzó la carretera. El perro retrocedió, desconfiado. «Tranquilo», dijo Rodrigo en voz baja. «No te voy a hacer nada». Desenvolvió el sándwich, lo partió en pedazos y los dejó en el suelo. Retrocedió varios pasos. El perro esperó, olfateó el aire, se acercó con cautela y devoró la comida en segundos. Cuando terminó, miró a Rodrigo con algo que podría haber sido gratitud o solo instinto satisfecho y se alejó cojeando hacia el desierto. Rodrigo regresó al camión con el estómago vacío y una pregunta dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué había hecho eso? No tenía sentido. Él necesitaba esa comida, pero algo más fuerte que la lógica lo había movido. Porque tú también ayudarás a alguien más, pronto. Las palabras del desconocido resonaron en su memoria. Se sentó en el acotamiento, de espaldas a la llanta del tortón, buscando la poca sombra que proyectaba el vehículo. El calor empezaba a ceder, pero apenas. El cielo seguía siendo una plancha azul sin nubes. Pasó una hora, luego otra. El sol comenzó a descender, tiñendo el horizonte de naranjas y rosas. Rodrigo empezó a dudar. ¿Y si el tipo simplemente se había largado? ¿Y si había sido un espejismo del cansancio? ¿Y si...? Un motor. Rodrigo se puso de pie de un salto. Por la brecha de terracería apareció una camioneta pick-up destartalada, verde deslavado, con el cofre amarrado con alambre. Detrás venía el desconocido caminando tranquilamente, como si no hubiera recorrido 30 kilómetros bajo el sol. La pick-up se detuvo junto al Torton. El conductor bajó, un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de palma y bigote cano. «Buenas tardes», dijo con voz ronca. «Me dice Manuel que necesitas diésel». Rodrigo miró al desconocido, que sonreía levemente, y luego al viejo. «Sí, pero no tengo cómo pagarles». El viejo hizo un gesto con la mano. «Ya está pagado». «¿Cómo?» «Este muchacho me ayudó a cambiar una llanta hace un rato. Le dije que cómo le pagaba y me pidió que te trajera diésel, así que aquí estoy». Entre los dos, descargaron 4 bidones de 20 litros del pick-up y los vaciaron en el tanque del Torton. El líquido cayó con un gorgoteo que sonó a esperanza. Cuando terminaron, Rodrigo buscó algo que ofrecer. Revisó sus bolsillos.
50 pesos en billetes arrugados. «Es todo lo que tengo», dijo extendiéndolos hacia el viejo. El hombre negó con la cabeza. «Guárdalo. Vas a necesitarlo más que yo». «Pero...» «Página ya pagada, muchacho». El viejo subió al pick-up, arrancó y se alejó levantando polvo. Rodrigo se quedó solo con Emanuel. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. «¿Cómo supiste que él estaría allí? ¿Cómo...?» Emanuel puso una mano sobre su hombro. El contacto fue extrañamente reconfortante, como el de un hermano mayor que uno no sabía que tenía. «Rodrigo, ¿crees en Dios?», la pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, bueno, creo. A veces, cuando las cosas van bien. ¿Y cuando van mal?». Rodrigo tragó saliva. «Cuando van mal siento que está lejos, o que no me escucha». Emanuel sonrió con una tristeza dulce. «Él nunca está lejos, pero a veces estamos tan ocupados gritando que no lo oímos susurrar». «¿Tú quién eres?». En lugar de responder, Emanuel señaló el camino. «Tienes que llegar a Culiacán, arranca, el motor funcionará bien». Rodrigo subió a la cabina, giró la llave. El motor rugió a la primera, limpio y potente. Cuando bajó la mirada para agradecer, Emanuel ya no estaba. La carretera estaba vacía, el desierto callado. Solo quedaba el olor a diésel y una certeza creciendo en el pecho de Rodrigo. Algo sagrado acababa de rozarlo. Rodrigo manejó los siguientes 80 kilómetros en silencio absoluto. Ni música, ni radio, ni siquiera el ruido del motor parecía real. Todo sonaba amortiguado, como si viajara dentro de una burbuja invisible que lo separaba del mundo normal. El sol terminó de hundirse en el horizonte y la noche cayó rápida, como siempre en el desierto. Las estrellas aparecieron por miles, tan brillantes que parecían más cercanas que las luces de Guaymas cuando finalmente divisó la ciudad a lo lejos. No podía dejar de pensar en Emanuel, en su mirada, en esa sensación de reconocimiento, como si lo conociera desde siempre, en la frialdad imposible de la Coca-Cola, en cómo había aparecido de la nada y desaparecido igual. «Llámame Emanuel». El nombre le daba vueltas en la cabeza. Lo había escuchado antes, en la catequesis de niño, en las misas de Navidad. Emanuel, Dios con nosotros. Pero no, eso era ridículo. El tipo era solo un buen samaritano, una coincidencia afortunada. Nada más. Entonces, ¿por qué le temblaban las manos sobre el volante? Pasó Guaymas sin detenerse. Necesitaba llegar a Culiacán cuanto antes. Todavía tenía 24 horas de margen, pero no quería arriesgar. El camino de noche era traicionero. Narcos, retenes, coyotes atravesándose, camionetas sin luces. Ya lo sabía. 20 años manejando estas rutas te enseñaban a no bajar la guardia. Pero algo había cambiado en él. No podía explicarlo. Era como si el miedo de siempre, ese miedo constante a perder el trabajo, a decepcionar a su familia, a fracasar, se hubiera aflojado apenas un poco, dejándole espacio para respirar. Recordó al perro, su propia hambre, el sándwich partido en pedazos sobre el polvo. «Porque tú también ayudarás a alguien más. Pronto». 2 horas después, cerca de Navojoa, las luces de emergencia de un auto apareció en el acotamiento. Un Tsuru viejo, con el cofre abierto y una mujer parada junto a él, iluminada por la luz intermitente. Sostenía a un niño pequeño en brazos. Rodrigo pasó de largo. A los 50 metros pisó el freno. El Tortón chirrió al detenerse. Se quedó quieto, con las manos sobre el volante, el corazón latiéndole fuerte. «No es tu problema», pensó. «Tienes que llegar. No puedes perder tiempo». Pero la imagen del niño en brazos de la mujer se le había clavado en el pecho. Aventó el freno de mano, bajó y caminó de regreso por el acotamiento. La mujer lo vio acercarse y retrocedió, abrazando al niño con fuerza.
Tendría unos 25 años, ropa sencilla, el rostro marcado por el cansancio y el miedo. «Buenas noches», dijo Rodrigo, manteniéndose a distancia para no asustarla más. «¿Necesita ayuda?» Ella dudó, pero la desesperación ganó. «Se nos paró el carro, la banda se rompió. No tengo señal, y mi esposo está en Navojoa, esperándonos. Mi niño tiene fiebre». El pequeño gimió contra el hombro de su madre. Tendría unos 3 años, la carita roja, el pelo mojado de sudor. Rodrigo se acercó al cofre y revisó con la linterna de su celular. La banda del alternador, efectivamente. Rota, sin repuesto, el auto no arrancaría. ¿A dónde van? A Navojoa. Al hospital. Mi hijo tiene infección en la garganta. Necesita antibiótico urgente. Rodrigo hizo cálculos mentales. Desviarse a Navojoa le costaría 40 minutos. 40 minutos que podía necesitar después. 40 minutos que... Vio los ojos del niño, vidriosos, asustados. Vio al perro otra vez en su memoria. Vio a Emanuel sonriéndole. «Súbase al camión», dijo. «Los llevo». La mujer lo miró con desconfianza. «¿De verdad?» «De verdad. Rápido, antes de que pase algo peor». Ella recogió una pequeña mochila del asiento trasero, cerró el tsuru y subió con dificultad a la cabina del tortón, acomodando al niño en sus piernas. Rodrigo arrancó. Durante el camino, ella habló poco, solo lo necesario. Se llamaba Yolanda. Su esposo era albañil. El niño, Pedrito. Llevaban 3 días con él enfermo, pero no tenían dinero para el doctor hasta que su esposo cobró esa tarde. «Gracias», dijo ella en voz baja cuando las luces de Navojoa aparecieron. «No sé cómo pagarle». «No hace falta». La dejó frente al hospital. Yolanda bajó con Pedrito en brazos, pero antes de cerrar la puerta lo miró fijamente. «Dios lo bendiga», dijo, y no sonó como frase hecha, sino como verdad absoluta. Rodrigo asintió y arrancó de nuevo. Pero a los 100 metros, algo lo hizo mirar por el espejo retrovisor. Yolanda seguía parada en la entrada del hospital con Pedrito en brazos, y junto a ella, poniéndole una mano en el hombro con gesto protector, estaba Emanuel. Rodrigo frenó en seco. Volteó completamente. La entrada del hospital estaba bien iluminada, podía ver con claridad. Emanuel estaba ahí. Lo saludó con la mano. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aceleró, el corazón desbocado, las manos sudando sobre el volante. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado Emanuel ahí? ¿Lo había seguido? Estaba... No, no podía ser. Pero lo había visto, con sus propios ojos. Manejó el resto de la noche en estado de alerta máxima, revisando constantemente los espejos, esperando ver a Emanuel aparecer en cada curva, en cada sombra. No volvió a verlo, pero la sensación de ser observado, no con amenaza, sino con ternura infinita, no lo abandonó. Llegó a Culiacán al amanecer. El cielo se teñía de rosas suaves cuando estacionó frente a la bodega de la distribuidora. Apagó el motor, recargó la cabeza contra el volante y cerró los ojos. «¿Qué está pasando?», susurró. Su celular vibró. Señal recuperada. Un mensaje de Lupita. «¿Ya casi llegas? Fernanda no durmió esperándote. Te ama». Rodrigo sonrió a pesar del agotamiento. Bajó del camión justo cuando el encargado de la bodega abría las puertas metálicas. Un hombre gordo de mal humor perpetuo, con un cigarro colgándole de los labios. «Salinas, llegas temprano», gruñó revisando la guía. «Ni modo, a descargar. Y luego pásate a la oficina. El jefe quiere hablar contigo». A Rodrigo se le heló la sangre. «¿Para qué?». El encargado se encogió de hombros. «No sé». Pero traía cara seria, y en ese momento, mientras veía cómo los trabajadores comenzaban a descargar su camión, Rodrigo supo con certeza escalofriante que la prueba apenas comenzaba,
que Manuel no había aparecido para resolverle la vida, sino para prepararlo para algo más grande. La oficina del patrón olía a café viejo y tabaco. Las paredes estaban tapizadas de calendarios de años anteriores, recibos clavados con tachuelas y una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe junto al extinguidor. Don Héctor Villalobos, el dueño de la empresa de transportes, estaba sentado tras un escritorio metálico lleno de papeles desordenados, con los dedos entrelazados sobre la panza prominente y la mirada dura fija en Rodrigo. «Siéntate», dijo sin preámbulo. Rodrigo obedeció, sintiendo cómo el cansancio de la noche sin dormir le pesaba en los huesos. Don Héctor lo dejó sudar un rato, revisando unos documentos con parsimonia calculada, dándole vueltas al cigarro apagado entre los dedos. «¿Sabes por qué te mandé llamar?», preguntó finalmente. «No, patrón. Tengo un problema». Don Héctor empujó una hoja hacia él. «2 de mis choferes se fueron con la competencia. Me dejaron colgado con 5 viajes urgentes esta semana. Y resulta que tú eres de los pocos que no se quejan, no llegan tarde y no me roban diésel». Rodrigo sintió un pequeño alivio. Pensó que venía el despido. «Gracias, don Héctor. Hago mi trabajo, nada más. Por eso te voy a ofrecer algo». El patrón se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. «Necesito que hagas un viaje doble, hoy mismo. Culiacán a Guadalajara, regresas mañana con carga de refacciones. Son 2 pagos, 4,000 pesos, cash, al entregar». Rodrigo parpadeó. 4,000 pesos. Con eso cubría el vestido de Fernanda, la renta atrasada, y quedaba algo para la despensa. «Hoy», repitió. «Hoy sales a mediodía. El camión ya está cargado, otro tortón, no el tuyo. Llevas electrónicos. Delicado. Nada de frenazos bruscos». «Don Héctor, yo acabo de llegar de Hermosillo. Llevo 3 días casi sin dormir. ¿Necesitas qué? ¿Descanso?» Don Héctor soltó una risa seca. «Salinas, aquí todos necesitamos descanso. Pero el trabajo no espera. Si no puedes, se lo ofrezco a otro. Hay cola de gente queriendo tu puesto». La amenaza flotó en el aire, pesada como plomo. Rodrigo pensó en Lupita, en Fernanda probándose el vestido frente al espejo de cuerpo entero de la vecina, en los gemelos preguntándole cuándo iban a ir al cine otra vez, en la cuenta de luz que vencía el lunes. «¿Puedo pensarlo 5 minutos?» Don Héctor consultó su reloj. 3. Rodrigo salió de la oficina, mareado. El sol de media mañana ya calentaba el asfalto de la bodega. Los trabajadores descargaban cajas de cerveza, gritándose instrucciones, riendo de algún chiste que Rodrigo no alcanzó a oír. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta en su cabeza. Caminó hasta la esquina, donde había una tiendita con 3 mesas de plástico afuera. Pidió un café y se sentó, tratando de ordenar los pensamientos. 4,000 pesos. Pero Guadalajara estaba a 8 horas. Ida y vuelta, 16. Sin dormir, con los reflejos lentos en carreteras peligrosas. Ya había escuchado las historias: choques por quedarse dormido al volante, volcaduras en curvas, camiones estrellados contra tráilers. Sacó el celular. Marcó a Lupita. Ella contestó al segundo tono. «Mi amor, ya llegaste». Solo escuchar su voz le aflojó el nudo en el pecho. «Sí, ya estoy aquí. Oye, Lupita, el patrón me ofreció un viaje urgente. Guadalajara, 4,000 pesos. Silencio. «¿Cuándo?» «Hoy. Salgo al mediodía». «Rodrigo, acabas de llegar. Estás muerto de cansancio, te oigo en la voz. Lo sé, pero nada». Su tono se endureció. «No vale la pena que te mates trabajando. ¿De qué nos sirve el dinero si te pasa algo? Es el vestido de Fernanda. El vestido puede esperar. Tú no».
Rodrigo cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban detrás de los párpados. Ya le prometimos, ya tiene todo planeado. Si no junto ese dinero, entonces hablamos con ella. Entenderá. No quiero decepcionarla otra vez, Lupita. Ya lo he hecho muchas veces. Otra pausa, más larga. ¿Ya decidiste, verdad?, preguntó ella con voz pequeña. No sé, por eso te hablo. Rodrigo, yo no puedo decidir por ti, pero te voy a decir algo. Prefiero una fiesta sencilla con mi esposo vivo que una fiesta grande con viuda. La frase le cayó como cubetazo de agua fría. No exageres. No exagero. Te conozco. Sé cómo te pones cuando estás cansado. Te desconectas. Manejas como robot. Y un día ese robot va a fallar. Rodrigo tragó saliva. Tengo que irme. Los 3 minutos ya pasaron. Te amo, dijo ella, y sea lo que decidas, seguiré amándote. Pero por favor, piensa bien. Colgó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono. Luego miró la calle. Una señora pasó vendiendo tamales. Un niño pedía limosna en el semáforo. Un camión como el suyo arrancó con un rugido de motor, dejando una nube de humo negro. ¿Crees en Dios? La pregunta de Emanuel regresó, nítida. Cuando van mal, siento que está lejos. Él nunca está lejos, pero a veces estamos tan ocupados gritando que no lo oímos susurrar. ¿Qué le estaba susurrando Dios ahora? Cerró los ojos y respiró hondo. Intentó escuchar, pero solo oía el ruido de la calle, el claxon de los autos, su propio corazón latiendo demasiado rápido. Dios, si estás ahí, murmuró, dame una señal, cualquier cosa. Abrió los ojos. Frente a él, al otro lado de la calle, había un hombre parado junto a un poste. Moreno, 30 y tantos, barba corta, camisa de mezclilla deslavada. Emanuel. Rodrigo se puso de pie tan rápido que tiró la silla de plástico. La gente volteó. Él no les prestó atención. Cruzó la calle casi corriendo, esquivando un taxi que le pitó furioso. Cuando llegó al poste, Emanuel ya no estaba, pero en el suelo, recargado contra el poste, había un cartón escrito con plumón negro. El verdadero descanso no es dormir, es confiar. Rodrigo recogió el cartón con manos temblorosas. Lo volteó. Atrás, con letra más pequeña, Mete 1128. No recordaba qué significaba. Buscó en el celular. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Se le quebró la voz, porque entendió. La prueba no era si podía soportar el cansancio, la prueba era si podía soltar el control. Regresó a la oficina. Don Héctor lo esperaba con el cigarro ya encendido. ¿Y bien? Rodrigo respiró hondo. No puedo, don Héctor. Necesito descansar. El patrón entrecerró los ojos. ¿Estás rechazando 4,000 pesos? Sí. Entonces estás rechazando trabajar aquí. El silencio que siguió fue brutal. ¿Me está corriendo?, preguntó Rodrigo, la voz firme a pesar del miedo. Te estoy dando a escoger. O tomas el viaje, o te vas. Rodrigo sintió el abismo abrirse bajo sus pies, pero también sintió algo más. Una paz inexplicable, como una mano invisible sosteniéndolo. Entonces me voy. Y salió de la oficina sin mirar atrás. Rodrigo caminó por las calles de Culiacán sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Las piernas le pesaban, no del cansancio físico, sino de algo más profundo, el peso de haber cortado la única cuerda que lo sostenía sobre el precipicio. Acababa de renunciar a su trabajo, no, peor, lo habían corrido por decir que no. Después de 20 años manejando camiones, después de todo el sacrificio, las noches en carretera, las rodillas destrozadas, la espalda adolorida, todo para terminar desempleado a los 41 años, con una familia que alimentar y una fiesta de 15 años que pagar.
Se sentó en una banca del Parque Revolución, bajo la sombra de un laurel viejo, y se cubrió la cara con las manos. No lloró. No le salían las lágrimas. Solo sentía un vacío helado en el estómago y una pregunta machacándole la cabeza. ¿Qué hice? El cartón con el versículo seguía en su bolsillo. Lo sacó, lo leyó otra vez. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Dónde está ese descanso?, murmuró hacia el cielo. Porque yo no lo siento. Una voz le respondió, no desde afuera, sino desde adentro, clara como campanada. Todavía estás gritando, aún no has confiado. Rodrigo abrió los ojos. Respiró hondo. Cerró el puño alrededor del cartón. Está bien, dijo en voz alta, sin importarle que una pareja de ancianos en la banca de enfrente lo mirara raro. Confío. No sé en qué, ni cómo va a salir esto, pero confío. Y en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esas palabras, su celular sonó. Número desconocido. Bueno, Rodrigo Salinas. Era voz de hombre, joven, amable. Sí, soy yo. Habla Miguel Ángel Cortés, de Transportes del Pacífico. Me dieron tu número unos compañeros tuyos. Dicen que eres el mejor chofer de la zona y que necesitas trabajo. Rodrigo se enderezó en la banca, el corazón acelerándose. ¿Quién le dio mi número? Un tal... Espérate, lo anoté. Emanuel. Dijo que te conoció en la carretera, que le ayudaste con un problema y que eres de fiar. A Rodrigo se le erizó la piel. ¿Cuándo habló con usted? Hace como media hora. Vino a la oficina en persona. Tipo moreno, barba, camisa de mezclilla. Buen tipo. Me cayó bien. Dijo que si necesitaba un chofer confiable te buscara. Rodrigo se quedó mudo. ¿Señor Salinas? ¿Sigue ahí? Sí, aquí estoy. Mire, tengo 3 rutas fijas. Culiacán-Mazatlán, 3 veces por semana. Sueldo base, prestaciones de ley, seguro de vida, aguinaldo completo. Y los viajes son de día, nada de noches. ¿Le interesa? ¿Prestaciones? ¿Seguro? Rodrigo llevaba 10 años trabajando sin contrato formal, sin IMSS, sin nada que no fuera el efectivo cada quincena. Así es. Somos empresa formal. ¿Puede venir mañana a las 9 para hacer el papeleo? Sí, claro, ahí estaré. Perfecto. Ah, y una cosa más. Emanuel me pidió que le diera esto. Miguel Ángel hizo una pausa. Dijo, dile a Rodrigo que el vestido de Fernanda estará más bonito de lo que imagina. A Rodrigo se le cortó la respiración. ¿Cómo supo él? No sé, señor Salinas. Solo le paso el mensaje. Nos vemos mañana. Colgó. Rodrigo se quedó sentado, con el teléfono en la mano, temblando. No de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Asombro, tal vez, reverencia. ¿Cómo sabía Emanuel lo de Fernanda? ¿Cómo había conseguido el número de Miguel Ángel? ¿Cómo había aparecido en Navojoa, en Culiacán, en todas partes y en ninguna? Se puso de pie, guardó el celular y caminó hacia su casa. Vivía en la colonia Miguel Alemán, a 20 minutos en camión. Una casa pequeña de bloc sin pintar, con reja verde y un patio de tierra donde Lupita intentaba mantener vivas unas macetas de geranios. Cuando abrió la puerta, Fernanda estaba en la sala, sentada en el sillón gastado, con su celular en las manos. Al verlo, se levantó de un salto. ¡Papá! Lo abrazó con fuerza y Rodrigo sintió cómo algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Hola, princesa. ¿Ya llegaste del viaje? ¿Estás bien?» Mamá dijo que sonabas cansado. «Estoy bien». La separó un poco para verla a los ojos. «Fernanda, te tengo que decir algo». Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Qué pasó?» «Renuncié al trabajo». El rostro de Fernanda pasó por 3 expresiones: sorpresa, miedo y luego algo inesperado: alivio. ¿En serio?
En serio, y probablemente necesitemos ajustar algunas cosas para tu fiesta. Papá, ella lo interrumpió tomándolo de las manos. No me importa la fiesta. ¿Cómo que no te importa? Llevas meses planeándola. Me importa más que estés vivo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Cada vez que sales a la carretera, le rezo a Dios que regreses. Cada vez, porque sé que manejas cansado, que el patrón te exige demasiado, que... Se le quebró la voz. Rodrigo la abrazó, sintiéndose el peor padre del mundo y al mismo tiempo el más afortunado. Perdóname, susurró. Perdóname por hacerte preocupar tanto. No tienes que pedirme perdón. Fernanda se limpió las lágrimas. Solo prométeme que vas a cuidarte. Te lo prometo. Lupita salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Cuando vio la escena, supo. ¿Qué pasó? Rodrigo le contó todo. Don Héctor, la decisión, el despido, la llamada de Miguel Ángel, el mensaje de Emanuel. Lupita escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa capacidad que tenía para procesar tormentas con calma. Cuando terminó, ella simplemente se acercó y le puso una mano en la mejilla. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Estoy segura. Esa noche cenaron frijoles con tortillas, quesillo y salsa verde. Nada especial, pero Rodrigo no recordaba cuándo había disfrutado tanto una comida. Los gemelos contaron chistes malos que los hicieron reír. Fernanda mostró los planes que había hecho para decorar el salón. Lupita habló de la vecina que le debía dinero de una tanda. Todo tan normal, tan frágil, tan precioso. Después de que los niños se durmieron, Rodrigo salió al patio. La noche estaba clara, las estrellas brillando como diamantes sobre Culiacán. Se sentó en el escalón de cemento y miró hacia arriba. «No sé si me estás escuchando», dijo en voz baja. «No sé si Emanuel es lo que creo que es, o si estoy volviendo loco. Pero gracias por el trabajo, por mi familia, por no dejarme caer». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol de mangos del vecino. Y Rodrigo habría jurado que escuchó, no con los oídos, sino con algo más profundo, una voz diciendo: «Apenas empieza, prepárate». ¿Has vivido un milagro disfrazado de casualidad? Comenta milagro y suscríbete. La parte 6 revelará por qué Emanuel apareció en la vida de Rodrigo. El lunes a las 9 en punto, Rodrigo se presentó en las oficinas de Transportes del Pacífico. Era un edificio modesto de 2 pisos en la colonia industrial Bravo, con paredes recién pintadas de blanco y un jardincito al frente que alguien cuidaba con esmero. Nada que ver con la bodega sucia y caótica de don Héctor. Miguel Ángel Cortés resultó ser un hombre de unos 35 años, alto, con lentes y una sonrisa genuina que ponía a la gente en confianza inmediatamente. Lo recibió con apretón de manos firme y lo hizo pasar a una oficina ordenada donde olía a café recién hecho. «Siéntese, por favor. ¿Gusta café?» «Sí, gracias». Mientras Miguel Ángel servía 2 tazas, Rodrigo aprovechó para mirar alrededor. En la pared había diplomas enmarcados, fotos de camiones nuevos, un crucifijo de madera y una imagen del Sagrado Corazón. En el escritorio, foto familiar, Miguel Ángel con una mujer bonita y 2 niños pequeños. «Bueno, vamos al grano». Miguel Ángel le pasó unos documentos. «Acá está el contrato. Sueldo base de 12.000 mensuales, más bonos por puntualidad y 0 accidentes. IMS desde el primer día, aguinaldo completo, vacaciones después de 6 meses. Las rutas son fijas. Culiacán-Mazatlán, lunes, miércoles y viernes. Sales a las 6 de la mañana, regresas a las 6 de la tarde. Nada de noches en carretera». Rodrigo leyó el contrato con manos temblorosas. Era casi el doble de lo que ganaba con don Héctor y con prestaciones reales. «¿Por qué me ofrece esto a mí? No me conoce».
Miguel Ángel se recargó en su silla, entrelazando los dedos, porque Emmanuel me dio la mejor referencia que he escuchado en años. ¿Qué le dijo exactamente? Que eres honesto, que valoras a tu familia por encima del dinero y que cuando tuviste que escoger entre lo correcto y lo conveniente, escogiste lo correcto. Hizo una pausa. Eso es raro hoy en día, señor Salinas. La gente dice muchas cosas, pero pocos las viven. ¿Usted lo conoce bien? ¿A Emmanuel? Miguel Ángel sonrió de manera extraña. Lo conocí hace 3 años, en una situación complicada. Acababa de quebrar mi primer negocio, una tienda de refacciones. Había invertido todo, incluyendo el dinero de la casa. Estaba desesperado, a punto de hacer algo muy estúpido. ¿Qué pasó? Me lo topé afuera de un banco. Yo iba a pedir un préstamo con agiotistas, intereses del 40% mensual. Estaba firmando cuando él apareció. Se sentó junto a mí y me dijo: «Si firmas eso, perderás todo. Confía y espera 3 días». Miguel Ángel negó con la cabeza, como si todavía le costara creerlo. Le hice caso. No sé por qué, pero le hice caso. 3 días después, un tío que tenía 20 años sin hablarme me llamó. Había muerto y me dejó una herencia, suficiente para pagar las deudas y empezar de nuevo. Rodrigo sintió un escalofrío. ¿Volvió a ver a Emmanuel después de eso? Una vez más, el día que abrí esta empresa. Vino, me dio su bendición y se fue. No he vuelto a verlo hasta el viernes pasado, cuando apareció aquí y me habló de usted. Miguel Ángel lo miró fijamente. Señor Salinas, no sé quién es Emmanuel, pero sé que cuando él recomienda a alguien hay que escuchar. Rodrigo firmó el contrato con pulso firme, aunque por dentro era un torbellino de preguntas sin respuesta. Al salir de la oficina, caminó hacia la parada del camión sintiendo algo que no sentía desde hacía años. Esperanza real, concreta. No ese optimismo desesperado que uno se obliga a tener para no hundirse, sino algo sólido. Subió al camión rumbo a casa, se sentó junto a la ventana y miró la ciudad pasar. Culiacán, en toda su gloria caótica. Vendedores ambulantes, niños en uniforme saliendo de las escuelas, señoras cargando bolsas del mercado, autos tocando el claxon sin razón. Su vida. Simple, complicada, sagrada. Gracias, susurró hacia la ventana. El camión frenó en un semáforo. Del otro lado de la calle, en la esquina de una tortillería, un hombre le hacía señas. Emmanuel. Rodrigo se levantó de un salto, casi tirando a una señora que subía. «¡Perdón, perdón!». Se bajó corriendo justo antes de que el camión arrancara. Cruzó la calle esquivando motos y taxis. Cuando llegó a la esquina, Emmanuel estaba ahí, recargado contra la pared, con esa sonrisa tranquila que parecía saber algo que nadie más sabía. «Hola, Rodrigo». «¿Quién eres?», preguntó Rodrigo sin rodeos, con el corazón latiéndole en la garganta. «Dime la verdad». Emmanuel no respondió inmediatamente. En cambio, señaló la tortillería. «¿Tienes hambre?». «¿Qué? No, yo...». «Vamos, te invito a unas gorditas». Y sin esperar respuesta, entró al local. Rodrigo lo siguió, aturdido, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo a algo que su mente no podía procesar, pero su corazón reconocía. Se sentaron en una mesa de plástico al fondo. Emmanuel pidió 2 órdenes de gorditas de chicharrón con queso y 2 aguas de Jamaica. Cuando llegó la comida, bendijo los alimentos con un gesto simple, natural, y empezó a comer. «¿No vas a preguntarme nada?», dijo Emmanuel entre bocados. «Tengo 1000 preguntas». «Empieza por una». Rodrigo respiró hondo. «¿Por qué yo?». Emmanuel dejó de masticar, lo miró a los ojos. «Porque tú preguntaste, ¿no? ¿Cuándo?». «En el desierto, cuando te quedaste sin gasolina. Dijiste: Dios mío, no sé qué hacer».
Y lo dijiste de verdad, no como frase hecha. Lo pediste con el corazón roto. Esas oraciones siempre se escuchan. ¿Dios te mandó? Emanuel sonrió. Digamos que soy un mensajero. Hay muchos como yo. Caminamos entre ustedes, ayudando donde se necesita, guiando a los que están dispuestos a ver. ¿Eres un ángel? ¿Importa el nombre? Emanuel tomó un trago de agua de Jamaica. Lo importante es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios no está lejos, nunca lo ha estado. Pero la mayoría de las personas viven tan ocupadas, tan llenas de ruido, que no pueden oírlo. Tú estabas llegando a ese punto, Rodrigo, trabajando hasta morir, sacrificándote hasta quedar vacío. Dios no quiere tus sacrificios vacíos, quiere tu confianza. Rodrigo sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces, todo esto, el trabajo nuevo, la llamada de Miguel Ángel, ¿fue real? Tan real como esta gordita. Emanuel dio otra mordida. Dios no hace trucos de magia, Rodrigo. Usa personas, circunstancias, coincidencias que no son coincidencias. Miguel Ángel necesitaba un chofer confiable. Tú necesitabas un trabajo digno. Yo solo conecté los puntos. ¿Y ahora qué? ¿Ya terminó? Emanuel negó con la cabeza lentamente. Ahora viene lo importante. Ahora que recibiste, tienes que dar. No dinero, algo más valioso. Tu tiempo, tu atención, tu corazón. Alguien va a necesitarte pronto. Y cuando llegue ese momento, tienes que estar listo para ser el Emmanuel de esa persona. No sé si pueda. Sí puedes. Ya lo hiciste. Con Yolanda y Pedrito. Con el perro. Cada vez que escogiste dar en lugar de guardar, sembraste. Ahora vas a cosechar. Y luego vas a volver a sembrar. Así funciona el reino. Rodrigo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Te volveré a ver. Cuando me necesites. Terminaron de comer en silencio. Cuando salieron, el sol de mediodía caía fuerte sobre Culiacán. Emanuel puso una mano sobre el hombro de Rodrigo. Cuida a tu familia, ama tu trabajo y mantén los ojos abiertos. Los milagros están en todas partes, solo hay que aprender a verlos. Y esta vez, Rodrigo no parpadeó. Vio cómo Emanuel caminaba por la calle, cómo se perdía entre la gente, y no desapareció como fantasma. Solo se fue, como cualquier hombre, dejando a Rodrigo con una certeza que nunca antes había sentido. No estaba solo, nunca lo había estado. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de rutina nueva, de levantarse a las 5 de la mañana sin el nudo de angustia en el estómago, de manejar por carreteras que conocía de memoria pero que ahora parecían distintas, más amables. 2 semanas de llegar a casa a las 7 de la tarde, a tiempo para cenar con su familia, ayudar a los gemelos con la tarea, ver a Lupita sonreír más seguido. El primer sueldo llegó completo, con recibo firmado y sellado. Rodrigo lo vio en el banco y se le hizo un nudo en la garganta. Dinero honesto, legal, con todas las de la ley. Pagó el vestido de Fernanda. Pagó la renta atrasada. Compró despensa completa. Leche, huevos, carne, fruta. Lupita lloró cuando vio el refrigerador lleno. No lo puedo creer, decía una y otra vez, acomodando las cosas. Hace tanto que no teníamos así. Rodrigo la abrazó por la espalda mientras ella guardaba el queso. Va a estar bien, te lo prometo. Y por primera vez en años, cuando dijo va a estar bien, realmente lo creyó. Pero Emanuel había dicho algo que no podía quitarse de la cabeza. Alguien va a necesitarte pronto. Y cuando llegue ese momento, tienes que estar listo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo iba a saber? La respuesta llegó un miércoles por la tarde, en la ruta de regreso de Mazatlán. Rodrigo venía tranquilo, escuchando música norteña en la radio, disfrutando del paisaje de la costa. A la altura de El Quelite vio algo en el acotamiento, una motocicleta tirada y un hombre sentado junto a ella, con la cabeza entre las manos.
Algo en el pecho de Rodrigo jaló. Ese jalón inconfundible que ya reconocía. Disminuyó la velocidad, se orilló y bajó. El hombre levantó la cabeza al escuchar el camión detenerse. Tendría unos 50 años, ropa de trabajo sucia de grasa, el rostro arrugado por el sol y la preocupación. En sus ojos había algo que Rodrigo conocía demasiado bien: desesperación contenida. «Buenas tardes», dijo Rodrigo. «¿Necesita ayuda?» El hombre se limpió la cara con la manga. «Se me fundió el motor, ya no arranca». Señaló la moto vieja, una Honda que había visto mejores días. «Trabajo en un taller en Culiacán. Salí a Mazatlán a entregar una reparación urgente. Si no regreso hoy, pierdo el trabajo». «¿Ya llamó a alguien?» «No tengo crédito. Y no tengo para pagar una grúa». El hombre negó con la cabeza. «Llevo 6 meses en ese taller. Es lo único que conseguí después de que quebró mi negocio. Si pierdo este trabajo...» No terminó la frase, no hacía falta. Rodrigo miró la moto, miró al hombre, miró la carretera vacía. «Alguien va a necesitarte pronto». «Vamos a subirla», dijo. «¿Qué?» «La moto. Vamos a subirla a la caja del camión. Lo llevo a Culiacán». El hombre parpadeó, incrédulo. «¿De verdad haría eso?» «Ya lo hice. Ayúdeme». Entre los dos cargaron la moto hasta la parte trasera del camión. No era fácil, pero Rodrigo había cargado cosas más pesadas. La amarraron con las cuerdas de seguridad que siempre traía y el hombre subió a la cabina. Se llamaba Gustavo. Llevaba 30 años trabajando como mecánico, hasta que un accidente le destrozó la mano izquierda. Perdió movilidad, perdió clientes, perdió su taller. Su esposa se fue, llevándose a los 2 hijos. Quedó solo, con deudas y una depresión que lo comía vivo. «Intenté quitarme la vida hace 1 año», dijo con voz plana, mirando por la ventana. «Me encerré en el taller con el motor prendido, esperando que el monóxido me durmiera. Pero la puerta estaba mal cerrada. No funcionó». Rodrigo no supo qué decir. Solo puso una mano sobre el hombro de Gustavo, brevemente. «¿Qué lo detuvo después?» «Mi patrón, don Carlos, me dio trabajo sin preguntar mucho. Me dijo: Gustavo, todavía tienes una mano buena y una cabeza que funciona». «Eso es más de lo que tienen muchos». Gustavo sonrió con tristeza. «Es un buen hombre, por eso no puedo fallarle. Llegaron a Culiacán cuando el sol se ponía». Rodrigo lo llevó hasta el taller, en la colonia Guadalupe. Bajaron la moto. Don Carlos salió al escuchar el ruido, un hombre gordo con overol manchado y cara de pocos amigos que se suavizó al ver a Gustavo. «Pensé que no ibas a llegar. Tuve un problema, pero este señor me ayudó». Don Carlos miró a Rodrigo, evaluándolo con esos ojos que saben distinguir a la gente honesta de la que no lo es. «¿Cuánto le debo?» «Nada, solo iba pasando. Nadie hace nada por nada». «Yo sí», dijo Rodrigo simplemente. «Alguien me ayudó cuando lo necesité. Ahora me toca a mí». Don Carlos lo miró largo rato. Luego asintió. «¿Cómo se llama?» «Rodrigo Salinas». «Rodrigo, si alguna vez necesita algo, lo que sea, aquí tiene un amigo». Le extendió la mano. Rodrigo la estrechó. Cuando volvió al camión, sintió algo diferente. No alivio, no orgullo, algo más profundo, como si una pieza que faltaba hubiera encajado en su lugar. Manejó a casa despacio, saboreando la sensación. Lupita estaba preparando la cena cuando llegó. Los gemelos jugaban en la sala. Fernanda estudiaba en su cuarto. «¿Cómo te fue?», preguntó Lupita mientras picaba cebolla. «Bien». Rodrigo la abrazó por la cintura. «Hoy ayudé a alguien». «Sí, ¿a quién?», le contó la historia. Lupita escuchó mientras revolvía el arroz y cuando terminó, se volteó y lo besó suavemente. «Estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?». «No hice nada especial». «Sí hiciste».
Hace un mes estabas tan cansado, tan quemado, que no hubieras visto a ese hombre, aunque estuviera en medio de la carretera. Ahora tienes ojos para ver a los demás otra vez. Rodrigo no había pensado en eso, pero era verdad. Esa noche, después de que todos se durmieron, salió al patio. La luna estaba llena, iluminando el árbol de mangos del vecino. Se sentó en el escalón y miró hacia arriba. Emmanuel, si me estás escuchando, creo que entiendo. No se trata de que yo sea especial. Se trata de que cuando estoy bien, puedo ayudar a que otros estén bien también, y ellos ayudarán a otros. Y así sigue. El viento sopló suave, y Rodrigo habría jurado que escuchó una risa, no burlona, sino alegre, como la de alguien viendo a un hijo dar sus primeros pasos sin ayuda. Al día siguiente, cuando fue al taller de don Carlos a revisar cómo seguía Gustavo, encontró algo que lo dejó sin palabras. En la pared del taller, junto al calendario de llantas y el santoral, había una fotografía enmarcada. Un hombre moreno, 30 y tantos, barba corta, camisa de mezclilla, Emmanuel. ¿Quién es?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa señalando la foto. Don Carlos sonrió. El que salvó mi vida hace 15 años. Se llamaba Emmanuel. Apareció cuando perdí todo en un incendio. Me dio dinero para empezar de nuevo y me dijo: «Algún día vas a ayudar a alguien como yo te estoy ayudando a ti». Tocó el marco con cariño. Nunca lo volví a ver, pero lo recuerdo todos los días. Rodrigo se quedó mirando la foto, sintiendo cómo todo cobraba sentido. No era coincidencia, era diseño. Un diseño perfecto, tejido con hilos invisibles, conectando corazones a través del tiempo. «Don Carlos», dijo Rodrigo, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Usted le cree a Dios?» «¿De verdad?» Don Carlos lo miró sorprendido, luego sonrió. Después de conocer a Emmanuel, ¿cómo no creerle? Y en ese momento, Rodrigo supo que su historia apenas comenzaba, porque ahora él era parte de la cadena. Ahora él era el siguiente eslabón. La fiesta de 15 años de Fernanda se celebró un sábado de agosto, en un salón pequeño pero bonito de la colonia Humaya. Nada ostentoso, pero decorado con gusto. Listones dorados y blancos, centros de mesa con flores de papel. Una pista de baile donde cabían 50 personas justas. Fernanda estaba radiante con su vestido blanco de bordados dorados. Lupita había llorado toda la mañana maquillándose. Los gemelos corrían entre las mesas persiguiéndose con sus trajes nuevos ya medio arrugados. Los tíos, los primos, los vecinos, todos ahí, comiendo, riendo, bailando. Rodrigo miraba todo desde una esquina, con un vaso de refresco en la mano, el corazón tan lleno que dolía de pura felicidad. ¿Por qué tan solo, compadre? Rodrigo volteó. Era su amigo Chuy, chofer también, de los pocos que lo habían buscado después de que dejó a don Héctor. «No estoy solo estoy guardando el momento». Chuy le dio una palmada en la espalda. «Te ves diferente. No sé qué te pasó estas semanas, pero te ves más liviano». Me quitaron un peso que llevaba cargando años sin darme cuenta. El patrón, no. Yo mismo, mi propia cabeza. Chuy asintió sin entender del todo, pero respetando. La música cambió. Llegó el momento del vals padre-hija. Rodrigo se acercó al centro de la pista, nervioso, con las palmas sudando. Fernanda lo esperaba con una sonrisa enorme. «¿Listo, papá?» «Nunca voy a estar listo para esto», dijo con voz ronca. Empezó la canción. De niña a mujer, de Julio Iglesias. Cursi, clásica, perfecta. Rodrigo tomó a su hija de la mano y empezaron a bailar. No era buen bailarín, pisó 2 veces a Fernanda, pero ella solo reía. «Gracias», susurró Fernanda mientras giraban. «Por todo, por trabajar tanto, por nunca renunciar». «Gracias a ti por existir, princesa».
Rodrigo miró alrededor del salón. Lupita lloraba sentada en la mesa principal. Los gemelos grababan con el celular. Los invitados aplaudían, y en la entrada del salón, recargado contra el marco de la puerta, estaba Emmanuel. Rodrigo casi tropezó. Emmanuel sonrió, le hizo un gesto de «sigue bailando, no te detengas», y luego señaló hacia una esquina del salón. Ahí, sentados en una mesa apartada, estaban Yolanda con Pedrito. El niño se veía saludable, corriendo entre las sillas con otros niños. Yolanda levantó su vaso hacia Rodrigo en un brindis silencioso. Al otro lado, cerca de la barra de bebidas, estaba Gustavo con don Carlos, ambos con camisa de vestir, fuera de lugar pero sonrientes. Y más atrás, junto a la mesa de postres, un hombre mayor con sombrero de palma, el que le había traído el diésel en el desierto. Rodrigo dejó de bailar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Fernanda. Yo no los invité». «¿A quién?», Rodrigo señaló. Pero cuando Fernanda volteó, las mesas estaban vacías, solo los invitados de siempre. Yolanda no estaba, Gustavo no estaba, el viejo del desierto no estaba, y Emmanuel había desaparecido de la puerta. «No veo a nadie raro, papá». «¿Te sientes bien?», Rodrigo parpadeó confundido, pero luego sonrió. «Sí, princesa, estoy perfecto». Terminaron el vals. La fiesta siguió. Hubo pastel, brindis, baile. Rodrigo bailó con Lupita, jugó con los gemelos, agradeció a los invitados. Pero no dejaba de buscar a Emmanuel con la mirada. A las 11 de la noche, cuando la fiesta empezaba a decaer y algunos invitados ya se habían ido, Rodrigo salió al estacionamiento a tomar aire. El calor del salón lo había mareado un poco. La noche estaba fresca. Se escuchaban grillos, música lejana de otra fiesta, el rumor del tráfico en la avenida. Bonita celebración. Rodrigo volteó. Emmanuel estaba recargado contra el camión de Rodrigo, con las manos en los bolsillos, sonriendo. «¿De verdad estuviste ahí adentro? ¿O lo imaginé?» «Estuve, junto con algunos amigos. Yolanda, Gustavo. Ellos no podían venir en persona, pero quisieron estar presentes de otra forma». Emmanuel se encogió de hombros. «Digamos que tienen buenos pensamientos hacia ti, y eso cuenta». Rodrigo se acercó, todavía procesando. «Todo esto, la fiesta, el trabajo, todo, ¿era parte de un plan?» «¿Plan?», Emmanuel rió suavemente. «Suena muy rígido. Prefiero llamarlo una invitación. Dios te invitó a confiar, tú aceptaste, las puertas se abrieron, pero pudiste decir que no en cualquier momento. ¿Y si hubiera dicho que no? Entonces habrías seguido trabajándote hasta morir, amargándote, creyendo que Dios no te escuchaba. Y eventualmente te habrías quebrado». Emmanuel lo miró serio. «Rodrigo, había un camino de muerte esperándote. Elegiste el de vida, eso es todo. Y ahora vives, amas, ayudas, y cuando alguien más esté en el desierto sin gasolina, tú serás el que aparezca. No físicamente, quizás, pero con una llamada, una oportunidad, una palabra en el momento justo. Así funciona el reino de Dios. Invisible, conectado, eterno». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Te volveré a ver?». Emmanuel puso una mano sobre su hombro. «Siempre, en cada persona que ayudes, en cada vez que elijas dar en lugar de guardar, en cada amanecer cuando despiertes agradecido en lugar de amargado, ahí estaré». «¿Eres Jesús?». Emmanuel sonrió sin responder directamente. «Soy quien necesitas que sea. Para algunos, un amigo. Para otros, un extraño. Para ti, un recordatorio. ¿De qué? De que nunca has estado solo, de que el Padre nunca suelta tu mano, de que incluso cuando te quedas sin gasolina en medio del desierto, alguien siempre viene, porque Él siempre provee, no siempre como esperas, pero siempre a tiempo.
Una música suave empezó a sonar desde el salón. El privilegio de amar. Rodrigo escuchó la voz de Fernanda llamándolo. «Papá, ven, van a tirar el ramo». Rodrigo miró hacia el salón, luego de vuelta a Emanuel. Pero Emanuel ya no estaba. El estacionamiento estaba vacío, solo su camión, algunos autos, la luz amarilla de los postes. Rodrigo respiró hondo, sonrió y regresó a la fiesta. A su familia, a su vida, a su misión, porque ahora entendía, no había sido salvado solo para ser salvado. Había sido salvado para salvar, y esa cadena no tenía fin. Mientras caminaba de vuelta, sintió algo en el bolsillo de su saco. Metió la mano y sacó un papel doblado. Lo abrió bajo la luz del estacionamiento. Escritura en tinta azul, caligrafía perfecta. Y el que da de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, les aseguro que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Ahora te toca a ti, Rodrigo. No falles. Rodrigo guardó el papel junto al otro que había encontrado en el desierto. Los 2 versículos que cambiarían su vida para siempre. Entró al salón justo a tiempo para ver a Lupita atrapar el ramo. Y mientras todos aplaudían y reían, Rodrigo levantó la mirada al techo, susurró «Gracias» una vez más, y se dejó abrazar por su hija, sus hijos, su esposa, por su vida nueva, por el milagro que había empezado con un tanque vacío y un extraño en el desierto, un extraño que resultó ser exactamente quien necesitaba ser. Emanuel, Dios con nosotros, siempre. 3 meses después de la fiesta de Fernanda, Rodrigo estaba en la carretera Culiacán-Mazatlán cuando su celular sonó. Era Miguel Ángel. «Rodrigo, necesito un favor enorme. Dime, ¿conoces al Flaco Ramírez? Chofer nuevo, entró hace 2 semanas. Hoy era su primer viaje solo y... Bueno, tuvo un accidente. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. ¿Está bien?» Sí, nada grave. Se le ponchó una llanta en la subida de la cruz, perdió el control y se salió del camino. El camión quedó atorado en una zanja. Él está bien, pero asustado, muy asustado. Quiere renunciar. ¿Dónde está? Kilómetro 38, antes de llegar a El Roble. ¿Podrías ir? Ya mandé la grúa, pero va a tardar 2 horas. Y creo que el muchacho necesita más que una grúa. Necesita que alguien le diga que todo va a estar bien. Rodrigo recordó esa sensación, el pánico, la certeza de que todo estaba perdido, la voz interior diciéndole que era un fracaso. «Voy para allá». Encontró al flaco sentado en el acotamiento, junto al camión medio volcado en una hondonada. Era un muchacho de unos 23 años, flaco como su apodo, con las manos temblándole y los ojos rojos de llorar. La carga, cajas de electrodomésticos, estaba intacta, pero el chasis del camión lucía doblado. Rodrigo estacionó, bajó y se sentó junto a él sin decir nada. A veces las palabras no son lo primero que se necesita, a veces solo se necesita que alguien esté ahí. El flaco lo miró de reojo. «¿Usted es Rodrigo Salinas?» «Ese soy. Miguel Ángel habla mucho de usted. Dice que es el mejor chofer que tiene». Miguel Ángel exagera. «Dice que nunca ha tenido un accidente». Rodrigo rió sin humor. «He tenido 3. Uno a los 20, cuando iba manejando con sueño. Otro a los 28, cuando me distraje buscando el celular. Y otro a los 35, cuando frené de golpe porque un perro se atravesó». Hizo una pausa. «Todos cometemos errores. La pregunta es ¿qué hacemos después?». El flaco se limpió la nariz con la manga. «Voy a perder el trabajo. En mi primera semana, mi mamá está enferma, necesita medicinas caras. Este trabajo era lo único que había conseguido en meses». Rodrigo vio en él un reflejo de sí mismo, el miedo, la desesperación, el peso del mundo sobre hombros demasiado jóvenes.
¿Sabes qué hice yo cuando pensé que iba a perder mi trabajo? ¿Qué? Elegí perderlo. El flaco lo miró confundido. ¿Qué? Mi patrón anterior me exigió hacer un viaje cuando yo estaba muerto de cansancio. Le dije que no. Me corrió. Y fue la mejor decisión de mi vida. Pero usted encontró algo mejor. Yo no voy a... No sabes lo que vas a encontrar. Rodrigo lo interrumpió suavemente. Hace 4 meses yo estaba varado en el desierto, sin gasolina, sin dinero, sin esperanza. Pensé que todo había terminado, pero justo ahí, cuando toqué fondo, apareció alguien que me ayudó y me dijo algo que ahora te voy a decir a ti. El flaco se volteó completamente hacia él. ¿Qué le dijo? Que no estaba solo, que nunca lo había estado, y que si confiaba, aunque no entendiera cómo, el camino se iba a abrir. ¿Y usted le creyó? No al principio, pero luego no tuve otra opción, así que confié, y el camino se abrió. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Miguel Ángel no te va a correr. Lo conozco. Va a ver que fue un accidente, que la carga está bien, y te va a dar otra oportunidad. Pero aunque no lo hiciera, no sería el fin. Sería el principio de algo distinto. El flaco respiró temblorosamente. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque así funciona. Cuando estás dispuesto a hacer lo correcto aunque cueste, las puertas se abren. A veces no las que esperabas, pero se abren. Llegó la grúa. Entre los 3 sacaron el camión de la zanja. El daño era menor de lo que parecía. Suspensión golpeada, un faro roto, nada que no pudiera repararse. El flaco se veía menos pálido cuando Rodrigo se despidió. «Gracias», dijo el muchacho. «No sé ni cómo agradecerle». «No me agradezcas a mí, agradezcle a Dios. Y cuando alguien más esté asustado y solo, tú haces lo mismo que hice yo hoy. ¿Trato?» El flaco asintió, limpiándose los ojos otra vez. «Trato». Rodrigo manejó de regreso a Culiacán con una sensación extraña. No de orgullo, sino de propósito. Como si hubiera cumplido una tarea que no sabía que tenía asignada hasta ese momento. Esa noche, cuando llegó a casa, Lupita estaba cosiendo un pantalón de los gemelos en la sala. Lo miró con esa intuición que solo las esposas desarrollan después de años de matrimonio. «¿Qué pasó?» «Ayudé a alguien hoy». «¿Otra vez?» Rodrigo sonrió. «Otra vez». Lupita dejó la costura, se levantó y lo abrazó. «Me gusta este Rodrigo, el que tiene tiempo para ver a los demás. Yo también me gusto más así». La abrazó fuerte, oliendo su champú de manzanilla, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. «¿Sabes?», dijo Lupita contra su pecho. «Hace un año pensé que te iba a perder. No porque fueras a morir, sino porque te estabas convirtiendo en alguien que yo no reconocía, amargado, cansado, ido. Y ahora siento que te recuperé». Se separó para verlo a los ojos. ¿Qué cambió? Rodrigo pensó en Emanuel, en el desierto, en el tanque vacío, en todas las veces que había querido darse por vencido, pero algo lo había sostenido. «Entendí que no puedo hacerlo solo, y que no tengo que hacerlo solo». Lupita sonrió, le acarició la mejilla. «Gracias por regresar». Esa noche, Rodrigo soñó con el desierto, pero esta vez no estaba varado, estaba caminando con un bidón de gasolina en cada mano, buscando a alguien que lo necesitara. Y cada vez que encontraba a alguien, un auto parado, una persona perdida, un niño asustado, les daba lo que tenía y seguía caminando. Y en el sueño, cada vez que daba, el bidón se llenaba otra vez. No se vaciaba, se llenaba. Despertó a las 5 de la mañana con esa imagen grabada en la mente. Se levantó, se preparó café, salió al patio. El amanecer apenas empezaba a pintar el cielo de rosas y naranjas. Los pájaros cantaban. El árbol de mangos del vecino se mecía con la brisa. «Gracias», susurró al cielo.
por enseñarme, y habría jurado que escuchó, no con los oídos, sino con algo más profundo. De nada, hijo. Ahora ve y sigue enseñando. Rodrigo sonrió, terminó su café y se preparó para otro día de manejar, otro día de trabajar, otro día de estar atento. Porque ahora sabía que cada día traía una oportunidad de ser Emanuel para alguien más, y no pensaba desperdiciarla. 2 semanas después, el flaco lo buscó en la bodega. Traía una sonrisa enorme. Rodrigo, tengo que contarle algo. ¿Qué pasó? Miguel Ángel me dio una segunda oportunidad, tal como usted dijo. Y ayer, en mi ruta, encontré a una señora varada con su carro descompuesto. 2 niños pequeños en el asiento de atrás, llorando. La llevé al pueblo más cercano, esperé mientras el mecánico le arreglaba el carro. No le cobré nada. ¿Y? Y cuando se iba, me dio las gracias y me dijo, Dios te bendiga. Estaba rogando que alguien apareciera, y apareciste tú. El flaco tenía lágrimas en los ojos. Sentí algo raro, Rodrigo. Como si yo fuera parte de algo más grande. ¿Tiene sentido? Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Todo el sentido del mundo, muchacho. Todo el sentido del mundo. Y lo abrazó, porque eso era lo que Emanuel habría hecho, porque ahora entendía que eso era lo que Dios siempre hacía. Abrazarnos a través de otras personas, salvarnos a través de extraños que aparecen justo a tiempo, recordarnos una y otra vez que nunca estamos solos. 6 meses después del encuentro con Emanuel, Rodrigo recibió una llamada que cambiaría todo otra vez. Era un viernes por la tarde. Acababa de entregar su carga en Mazatlán y manejaba de regreso cuando el celular sonó. Número desconocido. Bueno, Rodrigo Salinas, voz de mujer, formal, nerviosa. Sí, soy yo. Habla la licenciada Méndez, del Hospital General de Culiacán. Tengo aquí a un paciente que pregunta por usted. Dice que es urgente. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Quién es? Se llama Héctor Villalobos. Rodrigo casi se sale del camino. Don Héctor, su antiguo patrón, el hombre que lo había corrido 6 meses atrás. ¿Qué le pasó? Infarto masivo. Llegó esta mañana. Está estable pero delicado. Sigue pidiendo hablar con usted. Dice que es importante. Rodrigo apretó el volante. 1000 emociones lo atravesaron. Rabia vieja, resentimiento, pero también algo más suave que no esperaba sentir. Compasión. Voy para allá. Llegó al hospital 2 horas después. La licenciada Méndez lo esperaba en recepción, mujer de unos 40, con carpeta bajo el brazo y cara de quien ha visto demasiadas tragedias. Gracias por venir. Está en el cuarto 304. Le advierto, está muy débil. No lo presione. Rodrigo subió las escaleras con pasos lentos, preparándose mentalmente. ¿Qué quería don Héctor? ¿Pedirle perdón? ¿Pedirle un favor? ¿Gritarle una última vez? Empujó la puerta del cuarto. Don Héctor estaba acostado en la cama, conectado a monitores que pitaban suavemente. Se veía 50 años más viejo. El rostro gris, los ojos hundidos, la panza que antes llenaba las camisas, ahora un bulto pequeño bajo las sábanas. Volteó la cabeza al escuchar la puerta. Salinas, dijo con voz rasposa. Don Héctor, pensé que no vendrías. Rodrigo se acercó, se sentó en la silla junto a la cama. Pensé lo mismo, pero aquí estoy. Don Héctor cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Necesito decirte algo antes de que sea tarde. ¿Qué cosa? Que fui un imbécil contigo y con todos mis choferes. Los explotaba, los exprimía, los trataba como herramientas desechables. Tosió, y el monitor pitó más rápido. Cuando te fuiste, 3 más renunciaron esa misma semana. Dijeron que si Salinas, el más aguantador, ya no soportaba,
Ellos tampoco iban a quedarse. Rodrigo no dijo nada. El negocio se vino abajo, perdí contratos, perdí choferes, y esta mañana, mientras manejaba solo porque ya no tenía a quién mandar, me dolió el pecho. Me vine en corto, y mientras la ambulancia me traía pensé, me voy a morir sin haberle pedido perdón a nadie. Las lágrimas le corrían por las mejillas hundidas. Rodrigo, fuiste el mejor chofer que tuve, y te traté como basura. Perdóname. Rodrigo sintió algo rompiéndose en su pecho. No rabia, no satisfacción de verlo caído, sino una tristeza profunda por un hombre que había desperdiciado años siendo miserable y haciendo miserables a otros. Lo perdono, don Héctor. El viejo abrió los ojos, sorprendido. ¿Así de fácil? No es fácil, pero lo hago porque alguien me enseñó que el perdón no es para el otro, es para uno mismo, para dejar de cargar el peso. Don Héctor asintió débilmente. Eres mejor hombre de lo que yo fui nunca. No, don Héctor, solo tuve mejores maestros. Rodrigo se quedó con él 2 horas. Le contó del trabajo nuevo, de la fiesta de Fernanda, de cómo había aprendido que el descanso no era dormir, sino confiar. Don Héctor escuchaba, a veces asentía, a veces cerraba los ojos. ¿Sabes lo más irónico?, dijo don Héctor cuando Rodrigo estaba por irse. Toda mi vida pensé que trabajar hasta morir era virtud, y resulta que solo era miedo disfrazado. ¿Miedo a qué? A no ser suficiente, a no valer, a que si paraba, la gente se diera cuenta de que no era tan importante como pretendía ser. Rodrigo sintió un escalofrío, porque esas palabras podían haber salido de su propia boca meses atrás. Todavía tiene tiempo, don Héctor, para cambiar, para descansar de verdad. El viejo sonrió tristemente. Ojalá, pero creo que mi tiempo se acabó. Entonces úselo bien, hable con su familia, haga las paces, deje algo bueno atrás. Don Héctor apretó la mano de Rodrigo con lo poco que le quedaba de fuerza. Gracias por venir y gracias por ser quien eres. Rodrigo salió del hospital con un nudo en la garganta. Se sentó en el camión, pero no arrancó inmediatamente. Se quedó ahí, procesando. Don Héctor había sido cruel, injusto, explotador. Pero también era un hombre roto, que ahora estaba pagando el precio de haber vivido sin amor. Y Rodrigo, en lugar de sentir victoria o venganza, solo sentía tristeza. Porque pudo haber sido él, si Emanuel no hubiera aparecido, si no hubiera aprendido a confiar, si hubiera seguido el camino de muerte en lugar del de vida. Pudo haber terminado solo, amargado, rogando perdón a última hora. Arrancó el camión y manejó a casa despacio, pensando. Cuando llegó, Lupita estaba preparando la cena. Fernanda ayudaba cortando tomates. Los gemelos hacían la tarea en la mesa. Todo tan normal, tan precioso, tan frágil. Rodrigo abrazó a Lupita por la espalda más fuerte de lo usual. ¿Qué pasó?, preguntó ella, sorprendida. Nada, solo te amo, y agradezco que me aguantes. Lupita se dio la vuelta preocupada. ¿Estás bien? Sí, mejor que nunca. Solo vi a alguien hoy que me recordó quién pude haber sido, y me dio miedo. Lupita lo abrazó fuerte. Pero no eres esa persona, y nunca lo serás. ¿Cómo estás tan segura? Porque has cambiado. Te veo en cómo tratas a los niños, en cómo hablas de tu trabajo, en cómo ayudas a la gente. El Rodrigo de hace un año no existía para nadie más que para sí mismo. Este Rodrigo vive para todos. Rodrigo escondió la cara en su hombro, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Tuve tanto miedo de perderlos, pero no nos perdiste. Estamos aquí, y vamos a seguir aquí. Esa noche, después de cenar, Rodrigo salió al patio. La luna estaba en cuarto creciente. Las estrellas brillaban tenues entre las luces de la ciudad. «Emanuel», dijo al cielo, «si me escuchas, gracias,
por salvarme de ser como don Héctor, por enseñarme a tiempo. El viento sopló, y esta vez no escuchó una voz, pero sintió algo más poderoso, una presencia cálida, cercana, como un abrazo invisible. Siempre estuve aquí, siempre estaré aquí, no olvides. Rodrigo sonrió, se limpió las lágrimas y regresó adentro, donde su familia lo esperaba, donde su vida lo esperaba, donde su propósito lo esperaba. 2 días después, recibió otra llamada del hospital. Don Héctor había muerto en la madrugada, pero antes de morir, había dejado instrucciones, que todo su negocio se vendiera y el dinero se repartiera entre los choferes que había explotado durante años. Y había dejado una carta para Rodrigo. La licenciada Méndez se la entregó en un sobre amarillo. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Rodrigo, después de que te fuiste el viernes, no pude dormir. Seguí pensando en lo que dijiste, que todavía tenía tiempo, que podía dejar algo bueno atrás, así que lo hice. No sé si alcance para compensar todo el daño que hice, pero es un principio. Gracias por perdonarme. Gracias por venir. Gracias por mostrarme que hay otra forma de vivir. Si existe un Dios como el que tú conoces, espero encontrármelo del otro lado. Y si me pregunta qué hice para merecer el cielo, voy a decirle, conocí a Rodrigo Salinas. Y él me mostró cómo se ve tu amor caminando entre nosotros, Héctor Villalobos. Rodrigo dobló la carta, la guardó en su billetera junto a los versículos de Emmanuel y supo con certeza absoluta, no había sido casualidad, nada lo era. Todo estaba conectado, todo tenía sentido y todo, absolutamente todo, apuntaba a lo mismo. Que Dios nunca suelta nuestras manos, ni en el desierto, ni en el hospital, ni nunca. 1 año después de la muerte de don Héctor, Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina ayudando a Carlitos con su tarea de matemáticas cuando Fernanda entró corriendo, con el celular en la mano y los ojos brillantes. «¡Papá! ¡Me aceptaron!». Rodrigo levantó la vista del cuaderno. «¡En la universidad! Sí, en la Autónoma. Voy a estudiar trabajo social». Lupita salió de la recámara al escuchar los gritos. Los gemelos dejaron de pelear por el control remoto. Todos rodearon a Fernanda, abrazándola, felicitándola. «Estoy tan orgulloso de ti, princesa», dijo Rodrigo con voz ronca, abrazándola fuerte. «Es por ti, papá, por todo lo que he visto que haces, ayudar a la gente. Yo también quiero hacer eso, pero de forma profesional». Rodrigo sintió como el pecho se le llenaba de algo que no cabía en palabras. «Vas a ser increíble». Esa noche, cuando todos durmieron, Rodrigo y Lupita se quedaron en la sala, tomados de la mano en el sillón viejo que habían comprado cuando se casaron y que nunca habían podido cambiar. «Nuestra niña va a la universidad», dijo Lupita, todavía procesando. «Lo sé, se me hace irreal. Hace 1 año pensé que no íbamos a poder pagarle ni la fiesta de 15, y ahora va a estudiar». Rodrigo asintió, pensativo. «¿Sabes qué es lo más loco? Que si don Héctor no me hubiera corrido, si yo no me hubiera quedado sin gasolina aquel día, si Emmanuel no hubiera aparecido, nada de esto estaría pasando. Fernanda no me habría visto cambiar, no se habría inspirado. Seguiríamos atrapados en la misma rueda». Lupita recargó la cabeza en su hombro. «A veces las peores cosas que nos pasan son las puertas a las mejores». «¿Tú crees en los ángeles?». Lupita levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque sigo sin entender qué fue Emmanuel. Si fue un hombre, un ángel o...». Se detuvo, buscando las palabras. «A veces pienso que fue Jesús mismo. Sé que suena loco». Lupita sonrió. «¿Y si fue? ¿Cambiaría algo?». «No sé, tal vez. Rodrigo, lo importante no es quién era, es lo que te enseñó, y lo que tú estás enseñando ahora a otros, a Fernanda, al flaco,
A todos los que te cruzas en el camino. Le tomó la mano. Eso es lo que importa, el amor multiplicándose. Rodrigo la besó suavemente. ¿Cómo te hiciste tan sabia? Viviendo contigo estos 20 años, alguien tenía que balancear tu terquedad con algo de sensatez. Rieron juntos, y ese sonido llenó la casa pequeña con algo más grande que ellos mismos. Esperanza transmitida, bendiciones multiplicadas, fe hecha carne. Los meses pasaron. Fernanda empezó la universidad. Se levantaba a las 6 para tomar el camión. Regresaba a las 8 de la noche. Estudiaba hasta medianoche. Rodrigo la veía con orgullo y un poco de miedo, preguntándose si estaba comiendo bien, si no se estaba exigiendo demasiado. Pero Fernanda brillaba. Hablaba de sus clases, de sus profesores, de los proyectos comunitarios que estaban planeando. Quería trabajar con familias en situación de calle. Quería crear redes de apoyo. Quería cambiar vidas. Igual que Emmanuel cambió la tuya, papá, dijo una noche durante la cena. Los gemelos, ahora de 11 años, la miraron confundidos. ¿Quién es Emmanuel?, preguntó Toño. Rodrigo y Lupita se miraron. Nunca les habían contado la historia completa, quizá porque les parecía demasiado extraña o demasiado sagrada. Es alguien que ayudó a papá cuando más lo necesitaba, dijo Rodrigo lentamente. Un hombre bueno que apareció en el momento justo. ¿Lo vamos a conocer?, preguntó Carlitos. Rodrigo sonrió. Tal vez ya lo conocen. A veces aparece de formas distintas. Los niños se miraron entre sí, confundidos, pero dejaron el tema. Fernanda, sin embargo, sostuvo la mirada de Rodrigo. Ella sabía, quizá no todos los detalles, pero sabía que algo profundo y verdadero había pasado en la vida de su padre. «Papá», dijo después, cuando ayudaba a recoger la mesa. «¿Puedo pedirte algo?» «Claro, princesa. Quiero que me cuentes la historia completa, todo lo que pasó con Emmanuel. Algún día». «¿Para qué?» «Porque la voy a necesitar. Cuando esté cansada, cuando quiera rendirme, cuando sienta que lo que hago no sirve para nada. Voy a necesitar recordar que los milagros existen, que Dios está cerca, que vale la pena seguir». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Te la cuento cuando quieras». Y esa noche, después de que todos se durmieron, Rodrigo sacó los 2 papeles que guardaba en su billetera, los versículos que Emmanuel le había dejado. Los leyó una vez más, como ritual. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y el que da de beber, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, les aseguro que no perderá su recompensa». Palabras que habían cambiado su vida. Palabras que ahora Fernanda llevaría al mundo. Al día siguiente, en su ruta a Mazatlán, Rodrigo vio algo en el acotamiento. Un auto viejo con el cofre abierto. Una mujer mayor parada junto a él, con cara de angustia. Ya no dudó. Ya no calculó si tenía tiempo. Ya no pensó en las consecuencias. Simplemente se detuvo. «Buenos días, señora. ¿Necesita ayuda?» La mujer lo miró con ojos llorosos. «Se me acabó el agua del radiador y no tengo con qué comprar más». Rodrigo bajó, revisó el motor, sacó su garrafón de agua de la cabina y llenó el radiador. «Listo, puede seguir, pero búsquese un mecánico pronto porque esto es temporal». «¿Cuánto le debo?» «Nada, señora, solo pásela bonito». La mujer lo tomó de las manos. «Que Dios lo bendiga». Estaba rogando que alguien apareciera. Rodrigo sonrió. Él siempre manda a alguien, siempre. Cuando arrancó otra vez, miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía parada ahí, despidiéndose con la mano. Y por un segundo, Rodrigo habría jurado que junto a ella, también despidiéndose, estaba Emmanuel.
No parpadeó para verificar, no frenó para regresar. Solo sonrió, levantó la mano en respuesta y siguió manejando. Porque ahora entendía. Emmanuel nunca se había ido. Estaba en cada acto de bondad, en cada mano extendida, en cada corazón que elegía dar en lugar de guardar. Estaba en Rodrigo, en Fernanda, en el flaco, en todos los que habían sido tocados por esa cadena invisible de amor, y seguiría estando, generación tras generación, milagro tras milagro, hasta que el último cansado encontrara descanso, hasta que el último perdido encontrara camino, hasta que el último solo descubriera que nunca lo había estado, porque Dios nunca suelta nuestras manos. Emmanuel, Dios con nosotros, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 5 años después, Rodrigo estaba en el Parque Revolución, sentado en la misma banca donde había recibido la llamada de Miguel Ángel aquel día que cambió su vida. Era un domingo por la mañana. El sol atravesaba las ramas del laurel viejo, creando patrones de luz y sombra sobre el pasto. Tenía 46 años, algunas canas más, algunas arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero una paz que no se compraba con nada. Fernanda se graduaría en 2 meses. Ya tenía trabajo asegurado en una asociación que ayudaba a familias en situación de calle. Los gemelos estaban en secundaria, jugando fútbol, sacando buenas calificaciones, siendo los niños ruidosos y felices que debían ser. Lupita había abierto un pequeño negocio de costura desde casa, haciendo vestidos para fiestas. Les iba bien. No eran ricos, pero tenían suficiente. Y sobre todo, tenían paz. Rodrigo sostenía un sobre en las manos. Había llegado esa mañana por correo, sin remitente, solo su nombre escrito con caligrafía perfecta. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía y una carta. La fotografía mostraba a Rodrigo ayudando a la señora del radiador 5 años atrás. Pero no era una foto tomada desde lejos por casualidad, era una foto perfecta, profesional, como si alguien hubiera estado esperando ese momento exacto. Y en la esquina inferior derecha, apenas visible, estaba la silueta de un hombre recargado contra un poste. Emmanuel. Rodrigo sintió cómo se le erizaba la piel. Abrió la carta. La misma caligrafía perfecta. Querido Rodrigo, han pasado 5 años desde que nos conocimos en el desierto. 5 años desde que elegiste confiar cuando no tenías razones para hacerlo. Desde entonces he estado observando, no como juez, sino como amigo que celebra cada victoria. Has ayudado a 47 personas directamente. El flaco que salvaste aquel día ha ayudado a 23 más. Fernanda, inspirada por ti, ayudará a cientos en los años que vienen. Gustavo dejó la bebida y ahora tiene su propio taller, dando empleo a 5 jóvenes que nadie más contrataría. Don Carlos sigue siendo un refugio para los desesperados. Miguel Ángel expandió su negocio y ahora da trabajo digno a 30 familias. Y don Héctor, en sus últimas horas, se reconcilió con Dios y dejó una herencia que bendijo a 15 choferes y sus familias. Todo eso porque un hombre cansado, solo en el desierto, gritó pidiendo ayuda con el corazón roto. Dios escuchó. Dios mandó ayuda. Y esa ayuda se multiplicó hasta tocar vidas que nunca conocerás en este lado de la eternidad. Rodrigo, tu misión no era solo salvarte a ti, era iniciar una cadena que no terminará nunca. Cada acto de bondad que haces resuena en el cielo. Cada lágrima que secas es vista. Cada mano que extiendes es la mía, es la de Dios, caminando entre ustedes. No te canses de hacer el bien, no te rindas cuando parezca que no sirve de nada, porque sirve, todo sirve. Cada gesto pequeño es una semilla plantada en tierra fértil. Nos volveremos a ver, quizá no en esta vida, quizá sí.
pero el día que cruces al otro lado estaremos esperándote con los brazos abiertos, y verás todo el fruto de lo que sembraste, y entenderás por qué valió la pena cada sacrificio, cada decisión difícil, cada vez que elegiste dar cuando querías guardar. Hasta entonces, sigue caminando, sigue amando, sigue siendo mi reflejo en el mundo. Con amor eterno, Emanuel PD. Dile a Fernanda que su trabajo será más importante de lo que imagina. Y dile a Lupita que su fidelidad ha sido la roca sobre la cual todo esto se construyó. Y diles a Toño y Carlitos que los estoy cuidando, aunque no me vean. PPD. El camionero que se quedó sin gasolina ya no existe. Ahora eres el que lleva gasolina a los demás. No lo olvides. Rodrigo terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Se limpió los ojos, miró alrededor del parque. Familias paseando, niños jugando, vendedores ambulantes, ancianos en las bancas. Vida ordinaria, vida sagrada. Todo era milagro. Todo estaba conectado. Todo era parte del plan. Guardó la carta en su billetera, junto a los versículos que ya estaban gastados de tanto leerlos. Se puso de pie, estiró las piernas y empezó a caminar de regreso a casa. A medio camino vio a un hombre joven sentado en la banqueta, con la cabeza entre las manos, llorando. Junto a él, una maleta vieja y una caja de cartón con cosas. Claramente recién corrido de algún lugar, sin dinero, sin rumbo. Rodrigo se detuvo. La voz interior que ya conocía bien le susurró: «Este es el siguiente». Se acercó, se sentó junto al muchacho. «¿Estás bien?». El joven levantó la cabeza, sorprendido. Tendría unos 22 años, ojos rojizos de llorar. «No, pero gracias por preguntar». «¿Qué pasó? Me corrieron del trabajo. No tengo dónde dormir esta noche. No tengo ni para un camión. Estoy acabado». Rodrigo sonrió con tristeza, porque conocía ese lugar demasiado bien. «No estás acabado, apenas estás empezando, pero no lo parece ahora, lo sé». El joven lo miró confundido. «¿Cómo puede decir eso? No me conoce». «No necesito conocerte para saber que si estás aquí, sentado, pidiendo ayuda, aunque sea con los ojos, es porque todavía hay esperanza en ti». Rodrigo sacó su billetera, le extendió 200 pesos. «Toma, no es mucho, pero alcanza para algo de comer y una noche en un hostal». El joven miró el dinero como si fuera oro. «¿Por qué hace esto?». «Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba, y porque tú también lo harás por alguien más, algún día. No sé si podrás». Rodrigo le puso una mano en el hombro. «Confía. Aunque no veas cómo, confía. El camino se abrirá, siempre se abre». El joven tomó el dinero con manos temblorosas. «¿Cómo se llama usted?». Rodrigo se puso de pie, le extendió la mano. «Rodrigo Salinas». «¿Y tú?». «Manuel. Manuel Ángel Cortés». Rodrigo sintió un escalofrío. El nombre era casi... «Manuel», repitió despacio. «Buen nombre. Significa Dios con nosotros». «¿De verdad? ¿De verdad?». El joven sonrió por primera vez, apenas un asomo, pero real. «Gracias, señor Rodrigo. No sabe cuánto significa esto». «Sé exactamente cuánto significa. Cuídate, Manuel. Y cuando estés mejor, busca a alguien más que necesite ayuda». «¿Trato?». «Trato». Rodrigo se alejó, pero a los pocos metros volteó. Manuel seguía ahí, mirando el dinero en su mano como si fuera un milagro. Y lo era, porque cada peso dado con amor es un milagro. Cada palabra de aliento es un milagro. Cada mano extendida es Dios caminando entre nosotros. Rodrigo llegó a casa. Lupita preparaba el almuerzo. Fernanda estudiaba en su cuarto. Los gemelos veían la tele. Se sentó en el sillón viejo, cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias», susurró, «por salvarme, por enseñarme, por usarme».
Gracias por todo. Y en ese momento de silencio perfecto, sintió algo que no sintió palabras, pero sí verdad absoluta. No importaba si Emmanuel había sido hombre, ángel o Dios mismo. Lo que importaba era que Dios nunca había dejado de estar ahí. En el desierto, cuando se quedó sin gasolina. En la oficina cuando renunció al trabajo. En el hospital junto a don Héctor. En el parque junto a Manuel. Siempre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y ahora Rodrigo era parte de ese nombre. Parte de ese milagro que no termina nunca. La cadena continuaría, de corazón en corazón, de mano en mano, de generación en generación, hasta que todos los cansados encuentren descanso, hasta que todos los perdidos encuentren camino, hasta que todos los solos descubran que nunca lo estuvieron, porque Dios nunca suelta nuestras manos, nunca. Mensaje final. Si llegaste hasta aquí, hermano, hermana, no fue casualidad. Tal vez estés en tu propio desierto ahora mismo, sin gasolina, sin respuestas, sin ver la salida. Pero te prometo algo. Si gritas de verdad con el corazón roto y honesto, Dios escucha y manda ayuda, a veces con la cara de un extraño, a veces con una oportunidad que no esperabas, a veces con una paz que no se explica. Tu Emmanuel está en camino, confía, descansa, y cuando recibas ayuda, no la desperdicies, multiplícala. Porque esa es tu misión también, ser el Emmanuel de alguien más. La cadena te espera. ¿Estás listo para ser el siguiente eslabón?